Hoy yo quiero compartir un mensaje con el que quiero reforzar lo que se está enseñando en los estudios de mujeres y los estudios de los hombres. Yo quiero hablar a la familia, quiero animarlos como padres, quiero animarlos como hijos, y mi petición ante el Señor es que Él bendiga a nuestras familias, que Él bendiga a nuestras generaciones, o como le puse el título al mensaje, bendice mis renuevos, bendice mis renuevos. Yo quisiera desafiarte con una pregunta que creo que la he hecho antes en algún sermón, en alguna parte de alguna predicación, pero es una pregunta para cada padre, para cada madre. Y esta es la pregunta: si tú murieras hoy, si el Señor te llevara a su presencia hoy, ¿seguirían tus hijos al Señor? ¿Seguirían tus hijos buscando a Dios? Yo creo que es una pregunta que nos debe hacer meditar. Y también nos sirve a nosotros para evaluar cómo estamos pasando nosotros esa herencia espiritual a nuestros hijos. Si nuestro caminar cristiano los está inspirando, los está motivando, si de verdad estamos sembrando de manera efectiva en ellos una palabra que va a crecer y los va a mantener siempre, estemos nosotros o no estemos, estén ellos en nuestro hogar o cuando ya vuelen de su nido, en los caminos del Señor. En Jueces, capítulo 2, versículos 8 al 10, hay una de esas historias que cuando nosotros la leemos nos dan ganas de llorar, o cuando yo la leo me desalienta, me da ganas de llorar. ¿Por qué? Porque Josué ha muerto, la generación que vio las obras de Dios, que conquistó la tierra, también ha muerto, y se levanta una nueva generación. Y mire lo que dice la palabra de Dios: se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Dice: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baal y a Astarot. Qué terrible esta historia, qué terrible. Ha pasado aquella generación fuerte, aquella generación que ha tenido una experiencia constante con Dios, aquella generación que ha saciado su hambre en el Señor, a quien le ha sido revelado el poder sobrenatural de Dios. Muere esta generación, ahora los hijos son quienes se levantan y no saben de Dios, se olvidan del Señor. No sé si se ocupó demasiado tiempo conquistando la tierra, demasiado tiempo en las guerras, demasiado tiempo en el quehacer, pero estos hijos que ahora representan al pueblo de Dios se olvidan del Señor que los ha traído a esta nueva tierra. Y miren lo que pasó, miren las consecuencias. En los versículos siguientes dice, versículo 14: se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de salteadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieron hacerles frente. Por donde quiera que salían, dice la palabra, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y se lo había jurado, y se vieron en una gran aflicción. Miren las consecuencias. Se encendió la ira de Dios contra ellos, fueron despojados por los invasores, fueron derrotados por sus enemigos sin que ellos pudieran hacer nada para evitarlo, y la mano de Jehová estaba contra ellos. Qué situación más triste. No solo una vez Israel se vio así, muchas veces lo hizo por olvidarse de Dios. Y quizás esto que Israel vive describe nuestra vida. Yo mismo como pastor lo he experimentado y no dudo que los otros pastores también, de una madre o una familia que hemos visto en la iglesia y después se va de la iglesia, se va de los caminos del Señor y aparecen unos años después y su petición es: pastor, ¿puedo orar por mi hijo? Porque mi hijo se alejó de las cosas de Dios. Bueno, tomamos una mala decisión y las cosas empiezan a salirnos mal. Y parece que todo lo que tocamos se destruye y todo lo que emprendemos fracasa. Y aquello que Dios había preparado para nosotros ahora le pertenece a otros. ¿Por qué? Porque no hemos sido constantes en la búsqueda de Dios como padres. Y entonces ahora nuestros hijos también se han olvidado del Señor. Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Yo pienso que si la bendición de Dios es la que enriquece, sin la bendición de Dios en nuestras vidas, sin la bendición de Dios en nuestros hogares, nos empobrecemos.
Necesitamos a Dios y nuestros hijos de seguro también lo necesitan. Por eso yo quiero animarles hoy para que sembremos en nuestros hijos valores. Y cuando hablo de valores, ustedes saben que los valores están en diferentes categorías. Se habla de valores morales, de valores espirituales, de valores cívicos. Algunos hablan de valores éticos. Pero cuando hablo de un valor me refiero a esas normas o ideales que estamos de acuerdo para vivir y permanecer fiel a ellas. Los valores son esas cualidades que integran a una persona. Y por supuesto, nosotros en la palabra de Dios encontramos muchísimos valores que podemos enseñar a nuestros hijos. No digo que podemos, corrijo, que debemos enseñar a nuestros hijos. Cuando como familia tenemos bien definidos los valores, esto nos da una base sólida en el hogar y hace que nuestra familia crezca fuerte y unida. Y nos ayuda a nosotros a construir la confianza en cada miembro de nuestra familia. Y esta constante enseñanza nos ayuda, nos da más posibilidades para que nuestra generación no tenga el mismo problema que tuvo la generación del pueblo de Israel, que se apartó del Señor. Nuestros valores, iglesia, deben nacer en la palabra de Dios. Amén. Como padres, debemos enseñarle a nuestros hijos los valores que nos enseña la palabra de Dios. Cada vez que abrimos las escrituras debemos hacer énfasis en nuestros hijos sobre el amor, sobre la pertenencia, sobre la honestidad, sobre el perdón, sobre la generosidad, sobre la responsabilidad, etc. Nuestros hijos tienen que ser instruidos en lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿por qué es necesario esto? Bueno, ya dijimos y lo vamos a repetir durante todo el sermón. Los valores nos enseñan a echar raíces en Dios. Pero también los valores nos enseñan a nosotros y les enseñan a nuestros hijos a escoger entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? A reconocer lo que conviene y lo que no conviene. Y digo esto porque me acuerdo del pasaje de 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Decía ayer en Town East que hoy una de las preguntas de muchos jóvenes es: pastor, ¿puedo ir a la disco? Y la respuesta es: todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? ¿Que sí o que no? Pregúntele a su pastor. Ahí le dejo al pastor el trabajo. Pero, mis hermanos, qué importante que nosotros sembremos valores. Hay tres cosas en estos valores que debemos enseñar que yo quisiera compartir con ustedes, y yo los animo como iglesia con mucho respeto y humildad a que los sembremos en el corazón de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos y nuestras nietas. El primero de ellos es buscar la presencia de Dios, buscar a Dios. Nuestros hijos tienen que aprender a buscar a Dios. Debemos sembrar en ellos el deseo, el hambre de buscar a Dios. Es lo más importante. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, encontramos un pasaje que el pueblo judío llama el Shema. ¿Lo recuerdan ustedes esto? Shema. Shema significa escucha, oye. Y dice así el pasaje: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es un resumen del Shema. El Shema es un poquito más grande, pero este es un resumen. Jesús llamó a la segunda parte del texto que leímos el gran mandamiento. Llamó a esto el gran mandamiento. ¿Recuerdan? En Mateo capítulo 22, 37 y 38. Solo para que usted lo tenga allí y lo pueda leer. Siempre, papás, debemos tener presentes estas palabras en nuestra mente. Jehová es nuestro Dios y hay que amarlo. Amén. Jehová es nuestro Dios y hay que amarlo. Y la palabra de Dios dice más adelante, en el versículo 7, que estas palabras que Él nos enseña hoy debemos de repetirlas a nuestros hijos. Y les dice, y nos dice: y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, que en la mañana,
cuando nos sentamos a desayunar, si hay tiempo, usted como papá le dice a sus hijos buenos días. Usted como papá o mamá les da un beso, le dice que los ama y le dice, hijo, yo quiero recordarte algo, que tenemos un Dios, su nombre es Jehová y hay que amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Amén. Tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer eso. Cuando vamos para la escuela, cuando nos despedimos y los dejamos allí en la escuela, hijo, te bendigo, hijo, te amo, que te vaya bien. Y recuerda que tenemos un Dios y hay que amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Nuestro hijo se va a volver y nos va a decir, ya sé, papá, ya sé. Hijo, tengo que obedecer al Señor. El Señor me dice que te lo repita en todo momento, porque yo quiero que lo aprendas. Y no solo lo aprendas, sino que también lo creas. Y cuando lo crees, ¿qué va a pasar? Lo vas a vivir. Lo vas a vivir. Tenemos nosotros que pensar en esto, por favor. Tenemos que pensar en esto. Estos mandamientos deben de estar presentes en nuestra casa. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué leo este versículo? Porque el énfasis de creer y vivir esta verdad es que Dios es primero. Diga conmigo, Dios es primero. Si tu hijo está contigo allí, vuélvalo a ver y dile, hijo, Dios es primero. Dios es primero. Primero que el partido de los Cowboys o de los Rangers o que de mi selección. Dios es primero. Primero que el trabajo. Primero que mi cónyuge. Primero que mis hijos. Primero que la novela. Algunos se ríen, ¿verdad? Porque Dios es primero. Y nuestros hijos tienen que aprenderlo. Y se lo enseñamos por ejemplo y por palabra y por ejemplo. Hijo, Dios es primero y mírame a mí como papá, mírame a mí como mamá, viviendo esto que te predico. Dios es primero. Hubo mucho trabajo, estoy cansado, pero Dios es primero. Dios es primero, Dios es primero. Ahora hacemos énfasis en esta enseñanza de manera constante. Los pastores ayudamos, los maestros ayudan, pero el trabajo es de los papás. El trabajo es suyo, papá. Los hijos, por ejemplo, tus hijos deben verte leyendo la Biblia. Silencio. Amén. Digan amén, hermano, si no yo voy a creer que son culpables de lo que yo digo. Por lo menos con el amén como que, amén. Tus hijos deben verte alabando. Cuando tú estás en la iglesia y estamos palmeando, palmea. Y tu hijo te va a preguntar, papá, ¿por qué palmeas? Porque en los salmos el himnario del pueblo de Israel decía que debíamos alabar a Dios con nuestras palmas. Amén. Tus hijos tienen que verte levantando las manos. ¿Y papá qué significa eso? Significa rendición. O levantamos las manos esperando recibir de Dios. Amén. ¿Y qué va a hacer tu hijo cuando venga a la iglesia? Te va a mirar. Me dijo que palmeara, vamos a ver si palmea. Me dijo que levantara las manos, vamos a ver si levanta las manos. ¿Y qué estamos haciendo? Sembrando en nuestros hijos la manera en cómo se alaba a Dios, cómo se adora a Dios. Ellos nos ven viviendo lo que predicamos, que Dios es primero. Ellos deben verte orando. Deben verte orando y practicar la oración contigo. Hijo, ven conmigo y ora. Papá, yo no sé, pues te voy a enseñar. O a veces el papá tiene que decir, voy a orar, hijo, no sé, enséñame tú. Está bien, oramos juntos, amén. Oramos juntos. Nuestros hijos deben vernos hablando de la palabra de Dios. Nuestros hijos deben ver cómo nosotros testificamos a otros, cómo invitamos a otros, cómo vivimos lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Que Jehová es nuestro Dios y que debemos amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Esta es la educación cristiana que reciben nuestros hijos. Este es el valor que sembramos en sus vidas, con la confianza de que cuando ellos crezcan van a seguir al Señor.
que aunque nosotros no estemos, ellos van a estar en los caminos del Señor. El propósito de repetirlo, dice la palabra de Dios, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Les enseño para que conozcan a Dios. Yo debo saberlo, mis hijos deben saberlo, mis nietos deben saberlos. No son mandamientos estáticos, no son pasivos. Hay que repetirlos en la casa, como les dije antes, cuando andamos caminando, cuando nos vamos a acostar, al levantarte. Mandémosle un texto a nuestros hijos, aunque estén en la escuela, escríbale usted el texto, póngale copy paste el versículo. Oye, hijo, tenemos un Dios, su nombre Jehová, y hay que amarlo con toda el alma, mente y corazón. Y el hijo dice, otra vez. No importa. ¿Cuántas veces? No importa. ¿Cuántas veces? No importa. Es como la comida, ¿verdad? Como cuando usted le sirve un steak a su hijo le dice, otra vez steak. Pero se lo come. Y la siguiente semana, otra vez steak. Pero se lo come. Otra vez steak y se lo come. Así la palabra de Dios. Cuando usted la dice, esa palabra tiene poder y va a entrar en el corazón de su hijo. Y va a ser la obra que Dios quiere que haga. Yo quiero motivarlos, iglesias, para que sembremos en nuestros hijos el hambre y el deseo de buscar a Dios. Otra cosa más, yo los animo para sembrar en nuestros hijos el deseo de leer y memorizar su palabra. Esa es la manera de tenerla presente. Leer y memorizar la palabra. El mandamiento debe ser oído. Luego debe ser comunicado. Nosotros aprendemos lo que Dios nos dice y compartimos con nuestros hijos. Miren qué interesante, porque Dios, hablando de Shema, le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 6: las atarás, estos mandamientos, vas a atarlos como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y el pueblo de Israel, con sus tradiciones, para practicar esto, empezaron a usar las filacterías. Miren qué interesante en la foto cómo se pega ahí una cajita en la frente para tenerlos como frontales en los ojos. Dentro de esta cajita hay un pasaje de la escritura. ¿Y sabe qué dice ese pasaje? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Si usted sale de aquí sin aprenderse ese versículo, lo llevamos para Richardson, para que escuche la predicación otra vez. Eso dice. Y se amarran en las manos. Lo ve usted esa cinta y se pone esa cajita. Y a quien no adivina qué dice el versículo de la cajita. Otra vez. Sí. Porque este Dios que tenemos es el único Dios entre todos los dioses que dicen que existen. Porque solamente hay uno que le pide a su pueblo que lo ame. Ningún otro Dios le exige a su pueblo que lo ame, pero nuestro Dios sí. Y que lo ame ¿cómo? Con toda el alma, con toda la mente y con todo el corazón. Maravilloso Dios el que nosotros tenemos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo he visto a muchas mamás que tienen esta esta práctica y las animo, porque siempre andan escribiendo un versículo y pegándolo en el refrigerador, poniéndolo en el baño, poniéndolo en algún lugar, y entonces cuando usted se está rasurando, papá, o cuando usted se está peinando, o cuando usted está comiendo o va al refrigerador, siempre ve un versículo allí pegado. Qué maravilloso es esto, qué bueno es esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y así la mamá, a cada rato, recetando la palabra de Dios. Recetando la palabra de Dios. Y de esa manera nuestros hijos memorizan, aprenden constantemente. Esa semilla que está en su corazón empieza a florecer, empieza a crecer. Viene un momento de crisis y sus hijos saben que pueden acudir al Dios que usted les mostró, al Dios del cual usted les habló, al Dios que usted les enseñó. No solo hablándole, sino también con el ejemplo. Nuestros hijos tienen que aprender a memorizar la palabra. ¿Sabe que los judíos tienen otra costumbre que se llama mesuzá? Mesuzá. Y el mesuzá es como una cajita
que se pega en el marco derecho de la puerta. Y cada vez que salen de la casa, tocan el mesuzá. Y algunos hasta lo besan el mesuzá, tocan el mesuzá y se tocan los labios. Ahora, no es el mesuzá exactamente, sino lo que contiene adentro. A que no adivinan qué contiene adentro. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, dígalo conmigo, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Mis hermanos, es la manera de asegurarse de que no nos olvidemos del Dios en quien creemos, de que nuestros hijos lo sepan. Cada noche léeles una historia de la Biblia. Recuerda que la Biblia no es un cuento, sino que es la palabra de Dios. Es poderosa y eficaz. Abre la Biblia y léeles a tus hijos. Ten presente, por favor, con ellos cada pasaje que les enseñan. No importa que por un mes estés repasando el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con los niños pequeñitos, quizás 2 años, 3 años, 1 año, 1000 veces, 1 año, repítelo, no importa, se lo van a aprender. Yo lo repito con mis nietos, sus papás se los enseñan, no se saben todo el versículo, solamente la última parte. Jehová es mi pastor, Tor. No, Tor no, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, Ra, dice nada más al final. Pero ya cada vez van, ¿verdad? Captando. Y cuando un día me lo dicen de memoria, yo digo, gracias a Dios. Estamos haciendo bien el trabajo, papás. Estamos haciendo bien el trabajo. Haz énfasis en los valores. Como dije al principio, cada vez que leas una historia, enfatiza el amor, enfatiza el perdón, enfatiza el ayudar a otros, enfatiza el servicio, enfatiza lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué es tan importante leer y memorizar? Porque nos ayuda en lo primero que dijimos, buscar su presencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, conocemos al Dios que predicamos. Y entendemos su plan para nuestra vida, que es un plan de bien, que es un plan de bendición. La familia conoce a aquel a quien servimos, que es un ser infinitamente y eternamente perfecto, autoexistente, autosuficiente, todo suficiente. La familia conoce que es el único Dios verdadero, vivo y verdadero, y que todos debemos amarlo. ¿Saben esto tus hijos? ¿Saben esto tus hijos? Si lo saben, hay que seguir confirmándolo. Y si no, hay que empezar a enseñarlo. Nuestros hijos no sabrán lo suficiente de Dios si nosotros no les enseñamos. El último valor que yo quiero compartir con ustedes, después de buscar su presencia, de leer y memorizar la palabra de Dios, es plantarse en la iglesia. Hay que enseñarle a nuestros hijos a echar raíces. Esta frase la he dicho muchas veces, es una frase que me encanta, me ha ayudado a mí y yo quiero que le ayude a usted. Oiga esto, solo un árbol plantado echa raíces, crece, florece y da fruto. ¿Oyeron? Pastor, ¿usted qué sabe de estas cosas? Solo un árbol plantado echa raíces, crece, florece y da fruto. Esa es la regla, ¿verdad? Usted tiene que plantarse, usted tiene que empezar a echar raíces. Debe dejar de brincar como conejo y hay que plantarse, echar raíces. La importancia que usted le dé a la casa de Dios es la importancia que sus hijos le van a dar a la casa de Dios. Amén. Usted debe de plantarse. Usted tiene que decirle a sus hijos, hijos, esta es mi iglesia. Yo pertenezco allí. Esta es mi casa. Allí es donde vamos a buscar a Dios, a adorar a Dios, a servir a Dios y al pueblo de Dios. Debemos de plantarnos. Debemos de plantarnos. Yo quiero decirle algo que usted sabe que es un secreto. Ninguna iglesia va a llenar las necesidades de su corazón. El único que puede llenar las necesidades de su corazón es Jesucristo. Venimos a la iglesia y nos congregamos para adorarle juntos y para servirle. Usted no puede venir solo a comer a la iglesia una vez por semana y decir, no me llenó.
No, 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 no. Debemos de venir llenos. Y si tiene hambre, venga y coma. Pero el lunes le va a volver a dar hambre, coma, abra la Biblia, adora a Dios, busque a Dios con su familia. Y el martes otra vez y el miércoles otra vez. Dios está con usted. Si usted es creyente, usted es templo del Espíritu Santo. Y nos reunimos aquí el domingo para darle gracias porque Él ha estado con nosotros toda la semana. Pero plantes en la iglesia. Mire lo que dice el Salmo 90, 12 al 15. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. ¿Qué dice? Plantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar: el Señor es justo. Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Amén. Plantémonos. Plantémonos y que nuestros hijos también se planten con nosotros. El mandamiento del escritor de Hebreos, dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre o como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, que el Señor viene pronto. Sea constante. Sea constante, siembre este valor en su hijo, sea constante, sea constante. El domingo su auto solo está programado para ir a un lugar, a la casa de Dios. Usted lo pone en automático y lo trae a la iglesia. Este principio de enseñar a nuestros hijos es un principio básico. Ahora que estamos en el estudio de hombres, empezamos con algunas estadísticas. Los que están asistiendo al estudio de hombres lo saben, y uno se asusta cuando un padre está ausente, cuando no hay un padre, valga la redundancia, presente en un hogar. Y a mí me llama la atención porque leí una historia de una joven que se llamaba Shannon Wilsey. En la mitad de los 90 se contó la historia de esta joven. Ella fue conocida como una actriz pornográfica. Y a sus 23 años, esta mujer, después de hacer muchas de sus películas y de ganar mucho dinero, puso un revólver en su cabeza y se quitó la vida. Y el detective que investigaba su muerte dijo algo muy interesante. Yo pienso que toda su vida es lo que ha causado este suicidio. Bueno, una amiga de Shannon decía lo siguiente, miren qué interesante en la investigación. Ella se sentía mal y se preguntaba por qué su madre nunca dijo nada en contra cuando ella empezó a hacer películas pornográficas. Y después se encontró una carta que ella nunca envió por correo, y la carta decía lo siguiente, y era para el papá. Papá, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba dating, cuando estaba de novia con la estrella de rock, Greg Allman, que era 25 años mayor que yo? Papá, ¿dónde estabas cuando yo estaba en la heroína? Papá, ¿dónde estabas cuando yo estaba haciendo películas pornográficas? Y el papá decía, bueno, si ella me lo hubiera pedido, yo hubiera estado allí. No podemos asumir. No podemos pensar que sin sembrar nada vamos a cosechar algo. Si queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, nosotros debemos servir a Dios. Si queremos que nuestros hijos amen a Dios, nosotros debemos amar a Dios. Y debemos enseñarle a nuestros hijos con palabra y con ejemplo cómo se hace. ¿Y qué les vamos a enseñar? Oye, hijo, tenemos un Dios, su nombre es Jehová. Y hay que amarlo con toda el alma, con toda la mente y con todo el corazón. En Isaías 44 hay una palabra de bendición que yo quiero compartir con cada familia, con cada hogar hoy. Y dice así, Isaías 44, 2 y 4. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó, oye papá, oye mamá, desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, tú Jerusún, a quien yo escogí. Usted puede poner allí su nombre y hasta su apellido si quiere. Pero oiga lo que dice el Señor. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca.
mi espíritu derramaré sobre tu descendencia. Levanta tu mano y dile conmigo: Señor, derrama de tu espíritu sobre mi casa, sobre mis hijos. Y dice: y mi bendición sobre tus renuevos. Dile: sí, Señor, derrama tu bendición sobre mis renuevos. Y mire lo que dice la palabra: y brotarán entre la hierba como los sauces junto a las riberas de las aguas. Ponte de pie y dile conmigo: Señor, yo te necesito. Mi hogar te necesita. A veces parece que mis hijos no quieren nada contigo, pero derrama agua sobre el sequedal. Derrama tu espíritu sobre sus vidas. Pon en nosotros hambre para buscar tu presencia. Y dile: papá, dile mamá, empieza conmigo. Pon hambre en mí. Pon hambre en mi vida. Y que mis hijos puedan ver que tú eres un Dios vivo. Dame palabra para enseñarles. Dame palabra para guiarles. Que ellos te conozcan, mi Señor, y te amen. Que yo pueda ver tu mano sobre mi descendencia y tu bendición sobre mis hijos, Señor. Que mis hijos, Señor, te busquen. Que mis hijos, Señor, te amen. Que mis hijos, Señor, te sirvan. Mi casa te pertenece, dile al Señor. Ven, Señor, con tu presencia sobre mi vida y sobre mi descendencia. Yo bendigo hacia tu pueblo. Eso es lo que tú has prometido. Es la ayuda que tenemos de tu parte. Que nuestros hijos no sean como aquella generación que siguió a Josué, sino todo lo contrario. Que nuestros hijos todavía te amen más que nosotros, te sirvan, te adoren más que nosotros. Y lo que nosotros no hemos visto en esta generación, nuestros hijos lo vean, Señor. Vean los cielos abiertos y vean tu poder operando alrededor de ellos, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denme un aplauso al Rey. Amén. Amén. Qué bueno que hemos estado aquí en casa. Si es la primera vez que estás con nosotros, por favor no olvides pasar por un regalo que tenemos para ti, para tu familia. Si necesitas oración, si necesitas renovar un compromiso, dar un siguiente paso, puedes ir al centro de conexión. Allí también te están esperando para orar por ti. Jóvenes, no olviden pasar al stand para las inscripciones del campamento. Y recuerda llevar invitaciones. Qué bendición que vamos a gozarnos juntos con este concierto. Invita a otros para que también sean bendecidos con nosotros. Que el Señor te prospere en esta semana. Que Él bendiga la obra de tus manos. Estamos despedidos. Amén.